Muchas gracias te damos porque estas enseñanzas han sido de grande bendición para nuestra vida. Te agradecemos por tu palabra, pues es luz a nuestra vida. Aliméntanos cada día más y que podamos comprenderla fielmente, Dios eterno. Sabiendo lo harás, te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Areli. Gracias por orar. Y vamos a continuar con nuestro estudio de 2 capítulo 8. 2 capítulo 8, vamos a recordar algunas cosas que hemos estado viendo sobre este pasaje. Entonces, si tienen su Biblia, la abrimos, si no en su teléfono, y si no lo tienen, pues aquí en la pantalla. Vimos algunos puntos que Pablo trata en este capítulo. En 2 capítulo 8 vemos el comportamiento de los cristianos devotos, que tiene una característica que es el dar. Viene de un buen ejemplo de las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios motiva al dar, trasciende a las circunstancias difíciles, se hace con gozo. La pobreza no es obstáculo para dar, es con generosidad voluntaria, proporcional y sacrificial. Es un privilegio y un acto de adoración en sumisión a los pastores, es acorde con las virtudes cristianas y evidencia amor. Es decir, el dar tiene todas estas características y esas características las vemos en este pasaje. Por lo tanto, pues nosotros ya vimos algunas cosas que habían pasado en la mente de Pablo. Pablo se reconcilia con la iglesia, Pablo ya entiende que la iglesia no estaba enojada con él, sino que el que les hubiera hablado duro había hecho que la iglesia abriera los ojos y dijera, ay, tengo que poner atención a lo que Pablo me está diciendo. Entonces la iglesia de Corinto, la iglesia que estaba aquí, les voy a señalar con láser, aquí, bueno, aquí se ve, ¿verdad? Aquí está la iglesia de Corinto en Grecia, en la parte del sur de Grecia. Las iglesias que estaban aquí al norte, ya dijimos, la iglesia de Filipos, o sea, los filipenses, la iglesia de Tesalónica, o sea, los tesalonicenses, la iglesia de los de Berea. Estas iglesias habían dado un ejemplo al dar, y ellos no daban nada más para recibir o para tener una construcción más bonita. Ellos daban para los cristianos que estaban aquí en Judea. Recordemos que los de Jerusalén se habían vuelto pobres. Los de la iglesia de Jerusalén, que estaban bien lejos de ellos, pues ni siquiera quizá los conocían, pero tenían que dar porque estaban sufriendo de manera brutal pues la invasión de los romanos, que se llevaban sus cosas, impuestos que tenían que pagar, la pobreza que de por sí tenían por un hambre, y aparte la gran población que tenían de mucha gente que venía de diferentes provincias a la región de Judea. Entonces, las iglesias del norte de Grecia, las iglesias de Macedonia, Berea, de Tesalónica, de Filipos, se dieron a la tarea de dar. Y Pablo habla sobre eso en la carta a los Corintios, porque quería que los corintios también dieran. Entonces, estos corintios pues tenían que dar, y Pablo en los primeros versículos del capítulo 8 les dice esto: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El que las iglesias dieran era un resultado de que Dios les puso eso en su corazón y por eso daban. Dar también trasciende las circunstancias difíciles. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones, pero eso no impedía que dieran las iglesias de Macedonia. Se puede dar en medio de la pobreza, porque es otra característica que tenían estas iglesias, y además son muy pobres, dice el versículo 2. La palabra que se utiliza pobre no es pobre como tú y como yo, es pobre, pobre, pobre hasta el fondo, tocando la roca del fondo. Así es, se utiliza esa palabra pobre, como también lo veíamos en la vida de Lázaro y el rico. Lázaro, el pobre, que hasta los perros le chupaban ahí las heridas, las úlceras. Así de pobre eran las iglesias y aún así podían dar. Pero ¿cómo lo hacían? Lo hacían con gozo, pero a la vez rebosan de abundante alegría, nos dice el versículo 2, y la cual se desbordó en gran generosidad. No dieron poquito, las iglesias dieron una buena cantidad aún en medio de su pobreza. Y ahora, el versículo 3, que es en lo que nos vamos a quedar el día de hoy, habla de una cuestión. Pues puedo dar fe de que dieron no solo de lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nosotros vamos a tomar esa última frase para tener nuestra clase del día de hoy, y lo hicieron por voluntad propia. Porque muchas personas piensan que cuando llegas a una nueva religión o a una nueva iglesia, lo primero que te dicen es da. Y entonces, pues, la fama que se hace en estas nuevas religiones o religiones antiguas es que el pertenecer a una iglesia es que nada más te quitan tu dinero. Y eso es cierto en algunos casos. Cuando perteneces a alguna secta, el líder te va a pedir dinero y a veces te pide casas, te pide carros y nada más te defrauda. Y hay gente que incluso pues termina en la pobreza gracias a esas falsas enseñanzas. ¿La iglesia cristiana puede caer en un error? Sí, ya hemos dicho que si hay gente que le gusta decir tonterías, es a los cristianos. Y probablemente no sea por una tontería, sino sea por una lectura no correcta de las escrituras. Ahora, pues yo también esto en el seminario lo estudié. Cuando en el seminario nos decían los maestros, la iglesia tiene que dar el diezmo, yo me la creía. Y entonces yo contaba así los pesitos que ganaba en el mes y luego lo que me gastaba en el mes y pues ya daba mi diezmo de eso.
y pues dices, ay Señor, lo tengo que dar con alegría, y entonces te haces a la idea de que, bueno, con una sonrisa, pero ya se me fue el 10% de lo que gané, y a veces no lo hacías con alegría, a veces le descontabas de más para que no fuera tu 10%, o buscabas de dónde deducir para ese 10%, pero ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde en el Nuevo Testamento te dice que la iglesia tiene que dar el diezmo? Nunca te lo dice. Bueno, vamos ahora al Antiguo Testamento, ¿dónde se obliga a los creyentes a dar el diezmo? ¿No? Entonces, tomando este versículo, el versículo 3, vamos a tomar esto, nada más, la última frase, y lo hicieron por voluntad propia. Entonces, nuestra clase de hoy es sobre el versículo 3b. Lo hicieron por voluntad propia. Estas iglesias de Macedonia, que son Berea, Tesalónica y Filipos, dieron por voluntad propia. Nadie les tuvo que decir, oye, tienes que dar el 10%, el 15%, el 50%, el 80%, el 100%, el 1%. Lo hicieron, ¿por qué? Porque quisieron. ¿Y cuánto dieron? Lo que quisieron. Porque Dios fue el que produjo en ellos el querer y el dar, y eso fue una gracia. Pero tenemos obviamente que hablar del diezmo. ¿De dónde sale esta bendita idea del diezmo? Hay algunos que dicen que, como algunas personas dieron el diezmo antes de la ley, es decir, desde antes de que Moisés instruyera a la gente, al pueblo de Israel, a que diera, entonces eso trasciende ahora y la iglesia tiene que seguir esas costumbres. Pero eso es una tontería, porque estamos aquí mencionándoles, en un círculo les puse algo que hicieron los patriarcas. Los patriarcas están antes de Moisés. Moisés estaría aquí donde les estoy señalando con láser, en este tiempo, en esta línea del tiempo. Aquí empezó la creación, luego la caída, los patriarcas, Éxodo y los 10 mandamientos, y aquí sigue la historia, ¿sale? Entonces, aquí estaría Moisés cuando da la ley, y antes de él, antes de que estuvieran los mandamientos de que tenía que dar el pueblo de Israel, el buen Abraham dio, Jacob dio, pero porque ellos dieron, nosotros tenemos que seguir el diezmo. Ahora, chequen entonces lo que nos dice las escrituras. Algunas personas piensan que porque ellos dieron, nosotros lo tenemos que aplicar. Por eso les muevo el circulito hasta acá, la era de la iglesia, y dicen que entonces si ellos dieron, pues nosotros también tenemos que dar el diezmo. Pero eso sería muy tonto, y lo decimos así con esa palabra, tonto, porque la Biblia no te dice que si lo hicieron los patriarcas, tú lo tienes que seguir haciendo. Ese es un mandato ridículo de las escrituras, porque por ejemplo, aquí en Éxodo se nos dice que la gente guardaba el sábado, pero desde antes de la ley. Entonces, el guardar el sábado era anterior a la ley de Moisés, y por lo tanto, al tener esta ley en un momento, y si alguien guardaba el sábado, no quiere decir que nosotros como cristianos tengamos que guardar el sábado, ¿sí? ¿Se nos obliga como cristianos a que guardamos el sábado? No. Colosenses 2:16 nos dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o lo que beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni por los días de descanso. Esto nos habla de un montón de cosas que los judíos tenían como idea y que lo querían traer a la iglesia, y Pablo les dice que nadie te critique, nadie te juzgue por esas cuestiones sobre días, sobre comida, por lo que bebes, por los sacrificios. Nadie te puede juzgar porque estamos obviamente en un tiempo diferente. El dar sacrificios también se hacía antes de la ley, y por eso nosotros tenemos que ofrecer sacrificios hoy en día. No, por ejemplo, aquí les pongo una imagen de Caín y Abel, que fueron de los primeros humanos que existieron, y ellos dieron una ofrenda. ¿Cuánto dieron? No se nos dice. ¿Por qué Dios aceptó una ofrenda y otra? Lo más probable es que se trate de una cuestión del corazón, porque en ese momento Dios no había dicho, tiene que ser una oveja, tiene que ser una cabra, tiene que ser un elefante, tienen que ser frutas. Dios no había dicho eso, eso lo dice hasta la ley de Moisés. Incluso en la ley, pues no solamente se sacrifican animales. Y algunos comentaristas piensan que, sí. Tengo una duda. Uh-huh. De lo poco que recuerdo, en algún pasaje de la Biblia dice que Caín y Abel, Ajá. Caín mató a su hermano. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios no vio de la misma forma A la ofrenda de Caín, y Caín tuvo envidia. Entonces lo más probable, lo que creemos porque no podemos asegurar, es que Caín dio una ofrenda a Dios quizá de una manera incorrecta. Así de, ay Dios, pues lo tengo que hacer. O no sabemos cómo estaba el resto de su vida, no podemos saberlo. Pero Abel, Dios lo vio con agrado. Dios lo vio con agrado. Tal vez el sacrificio que hizo no fue lo importante, fue la actitud que tenía Abel. Entonces cuando Dios ve la actitud de Abel y ve la de Caín, Dios se agrada de Abel, Caín se llena de ira y por eso mata a su hermano, ¿sale? Porque se llenó de envidia. Entonces eso sí puede pasar, pero el punto aquí es que no nos tenemos que desviar a por qué Dios aceptó una u otra ofrenda. Lo que queremos es que, recordemos, ellos dieron de su libre voluntad. Dios no los obligó, o al menos no aparece en las escrituras, en la Biblia no aparece. Ellos dieron. Si Abel dio un cabrito o dos cabritos, pues eso, la Biblia no nos dice que Dios le haya mandado eso. Tal vez fue la actitud del corazón, pero a lo que voy es que ellos ofrecieron un sacrificio desde antes de la ley.
y por eso nosotros tenemos que sacrificar todavía. No, con el sacrificio de Jesús ya no es necesario ofrecer ningún sacrificio. Hebreos 10 del 1 al 18 nos dice que por una sola vez murió el Hijo de Dios y no se tienen que estar repitiendo esos sacrificios. Otra cosa que algunas personas abogan para el diezmo es lo que pasó con Abraham y Melquisedec. Acuérdense que Abraham va a librar una pelea contra unos reyes, rescata a su sobrino Lot, obtiene un gran motín y entonces se topa con Melquisedec. ¿La Biblia dice que Dios le mandó a Abraham que diera el diezmo? No, se topa con él y miren, Abraham de su propia voluntad, de su propio deseo, dio el diezmo de ese botín a Melquisedec. ¿Por qué se lo dio? Porque pues era el rey de Salem. En Hebreos se menciona que es un tipo de Jesús y Abraham vio algo en él que quiso honrarlo de esa manera, honrar a Dios dándole el diezmo. Incluso algunos comentaristas dicen que no dio el diezmo de todo el botín, sino de la parte más alta de ese botín, o sea, del montón de cosas que Abraham obtuvo con esa victoria. De eso, de la parte más selecta, la parte más bonita, la parte más especial, de eso seleccionó el 10% y se lo dio a Melquisedec. O sea, ni siquiera el 10% de todo. Vemos en alguna otra parte de las escrituras que de toda su fortuna Abraham dio el 10%, o que era algo que hacía frecuentemente cada sábado, cada domingo, cada primer día de la semana. ¿Lo daba? No. Es el único lugar en el que se nos dice que Abraham dio un diezmo, pero fue el diezmo de un botín que obtuvo de una pelea. Y por la palabra que se utiliza en griego, en Hebreos, si no mal recuerdo, Hebreos capítulo 7, se nos dice que fue de la parte más superior de ese botín. Entonces, es algo que Abraham hizo porque le nació y solamente se menciona una vez. Jacob, después su nieto, e hizo Jacob voto, aquí nos dice la Biblia, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es decir, Dios, si tú cumples todos estos requisitos, entonces ahora sí vas a ser mi Dios. En realidad, esto no es un pasaje en el que nos podríamos sentir orgullosos de Jacob. Diríamos, qué vergüenza que Jacob soborne hacia Dios. A diferencia de Job, ¿qué decía? Aunque Dios me mate, yo seguiré confiando en Dios. Pero Jacob le dijo, no, si voy en mi viaje y me va bien y Dios me bendice y me prospera y todo me sale pumpurronesco, ahora sí, Señor, tú vas a ser mi Dios. Y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Dios le está pidiendo a Jacob que dé el diezmo? No, a él le sale de su ronco pecho. Jacob entonces le dice: si tú me bendices, entonces te conviertes en mi Dios, y si te conviertes en mi Dios, de todo lo que me des, te voy a dar el 10%. Así que ni pienses que te voy a dar más, ni pienses que te voy a dar menos. 10%. No es un mandato que se nos da en la Biblia dar el 10%. Más adelante, uno de sus hijos, José, llega a Egipto. Ustedes ya saben la historia de José. Llega a la cárcel, pero se convierte en el príncipe de Egipto. Entonces llegan unos años de abundancia. El rey de Egipto, el faraón, le dice: oye, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en estos años de abundancia, en estos 7 años, tú le vas a exigir al resto de la población que te dé una quinta parte, es decir, el 20%. Para que cuando vengan los años malos, los 7 años de vacas flacas, entonces tengamos una reserva. Ahí se instituyó el primer mandato, la primera cuestión que vemos en la Biblia de un impuesto. Entonces, José lo que estaba haciendo era pedirles impuestos, no pedirles una ofrenda, no pedirles algo para la iglesia, era para el gobierno de Egipto. ¿Y para qué? Para que sobrevivieran en los 7 años que venían. Actualmente, pues nuestro impuesto al valor agregado, ¿de cuánto es? El 16%. Va muy cercano a lo que José en ese momento hacía. Obviamente ya con todos los impuestos, el ISR y otras cosas, nuestros impuestos pueden variar hasta un 30 y algo por ciento. Pero en este momento fue la primera vez que se mencionó que se le tenía que dar al gobierno algo, ¿sabes? Entonces, al Señor se le da libremente. Al Señor las Escrituras nos dicen que le debemos dar de manera voluntaria. Al gobierno se le da por obligación. Entonces, la enseñanza del diezmo no es que ustedes tengan que dar el diezmo. No es que ustedes tengan que dar a fuerza el 10%, de que yo te voy a exigir ahora a ti y a ti y a ti y a ti el 10%. Eso no es algo bíblico. Lo que sí te dice la Biblia es que al gobierno le tengas que dar lo que le corresponde y a Dios lo que tú quieras. Lo vemos en las Escrituras. Levítico 27 nos dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea el grano de los campos o el fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada.
es santa para el Señor. Si deseas volver a comprar esa décima parte del grano de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor, más un 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo, es santo para el Señor. Entonces, aquí estamos hablando de la ley. En Levítico, Moisés ya le está dando la orden al pueblo de Israel y les está diciendo, de lo que ustedes tengan, de sus animales y eso, ustedes van a apartar el 10% para Dios. Pero ¿por qué tenía que ser así? Porque el gobierno en ese momento era teocrático. ¿Qué significa eso? Que los levitas eran quienes administraban la nación de Israel. Por lo tanto, darle a Dios era parte de darle al gobierno. ¿Sí me estoy explicando? Ahorita no tenemos un gobierno así, ahora tenemos un gobierno regido por hombres, no regido en realidad así como lo vemos por Dios. Aunque sabemos que sobre nuestros gobernantes está Dios, no se nos dice que nosotros a fuerza le tenemos que dar a Dios el 10%. Ese es un mandato que Dios le dio al pueblo de Israel para que supliera las necesidades de los que administraban el gobierno. ¿Sale? Ese era, en el caso de los israelitas, el primer diezmo. En Números 18 se nos dice, en cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la nación de Israel o la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir? Que como ellos estaban como parte del gobierno, ellos iban a recibir ese impuesto o esa ofrenda que tenían que dar para el gobierno o para Dios, que al final terminaba siendo lo mismo. Y eso es lo que tenían que dar los israelitas. Dice Dios, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirá ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Cuando Dios reparte la tierra a las tribus de Israel, no le toca nada a los israelitas. Entonces le dice, ustedes que tienen tierra van a traer de sus productos, de sus animales, de sus frutos que tengan, el 10% va a ser para los de Leví, porque ellos administran la tierra. Pero cuando el pueblo de Israel fallaba, cuando el pueblo de Israel no le pagaba a los levitas lo que estaban haciendo, porque ellos cuidaban el templo, se encargaban pues, de que el tabernáculo o el templo estuviera bien, entonces pues hay un reclamo de parte de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso pasaje, Malaquías 3:8? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, dice Dios. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Dios le reclama al pueblo de Judá y les dice, ustedes no han traído los impuestos, no han traído ese diezmo que deben pagar para el sustento de la nación, entonces me están robando a mí porque yo soy el que dirige a esta nación. Entonces Dios se enoja con ellos. Y después hasta incluso han escuchado de este mismo pasaje, por lo tanto traigan sus diezmos o sus ofrendas al alfolí, y algunos dicen que el alfolí es esa cosita en la que van recogiendo la ofrenda. La verdad es que creo que eso más sería como una cestita o no sé. El alfolí, por lo que veo en los comentarios de Rairi, por ejemplo, creo que él decía que eran como cuartos, como bodegas que se tenían ahí dentro del templo, no esta canastita con la que te pasan para la ofrenda. Entonces el pueblo de Israel tenía que dar su primer diezmo para el pueblo de los levitas, ¿sale? ¿Por qué? Porque era parte del gobierno. Pero aún así daban otro segundo diezmo, dice aquí en Deuteronomio. Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esta tierra, deberás llevar todo lo que yo te ordeno, tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas y ofrendas para cumplir tus juramentos, al lugar de adoración asignado, al lugar que el Señor tu Dios te elija para que su nombre sea honrado. ¿Qué quiere decir? Que cada determinado tiempo el pueblo de Israel, aparte del diezmo que tenía que dar para los levitas, tenía que dar para las fiestas sagradas. Y noten ustedes, se utiliza la palabra diezmos acá, junto con otras ofrendas. Es decir, tenían la obligación de cumplir con estos dos diezmos. No solamente entonces estaban dando el 10, sino estaban dando el 20% aquí de manera obligatoria, y aparte lo que ellos quisieran como parte de esas ofrendas sagradas. Pero había un tercer diezmo que daban. Y eso está raro. Miren, Deuteronomio 14, veo la cara de confusión de algunos. Dice, al final de cada tercer año lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Entonces, ¿cada cuánto tenían que dar esto? Cada tercer año. Los otros dos diezmos eran cada año. Entonces, al año ellos daban el 20%, dos diezmos. Ya va el 20% de su ingreso. Y cada tercer año daban un tercer diezmo. Por lo tanto, algunos dicen que era como el 23%. Si nosotros le quitamos ese 20% que ya habían dado, pues quizá cambie el porcentaje previo. Pero algunos autores dicen que junto con ese impuesto del 10%, ese diezmo para las fiestas y todavía este tercer diezmo que daban, más algunas otras cuestiones que ellos tenían que hacer, como por ejemplo, no cosechar todo de su tierra, sino dejar las esquinas para los pobres, o si se les caía algo, dejarlo para los pobres. Quiere decir que el pueblo de Israel daba quizá más del 25% de su ingreso a Dios.
Pero es el pueblo de Israel, ¿sale? Entonces dice, cada tercer año lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo ahí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Este tercer diezmo que tenían que dar cada tercer año, lo daban para la gente pobre, para la viuda y el huérfano, para que tuvieran que comer. Entonces el pueblo de Israel, repetimos, no estaba dando solamente el 10%, daba más, daba alrededor del 25%. Y Levítico 19 nos dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano de las orillas de los campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva, no cortarás hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces, aparte de esos 3 diezmos que ya vimos, tenían todavía que dar para los pobres. Y había otras ofrendas que aparecen, por ejemplo, en Nehemías, que ya no les voy a leer porque si no se me van a dormir. Entonces vemos que el pueblo de Dios tenía que dar de manera obligatoria no solamente el 10%, daba más. Entonces, repito, ¿de dónde sale esa idea del diezmo? Pues de alguien que no leyó bien la Biblia, que lo enseñó, y ya ven que eso pasa en las iglesias. A mí me lo enseñaron en el seminario y estoy viendo que mis maestros, pues quizá no habían leído muy bien las escrituras. Tal vez nosotros ni las leemos tan bien. Bueno, acuérdense que en algún momento el pueblo de Israel anduvo vagando así, y tenía su tabernáculo. En algún momento también se estableció el templo de Salomón, lo construyeron. Noten lo que dice aquí. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sienten deseos de traérmela. Cuando se iba a construir cada una de estas dos cosas, el tabernáculo o el templo, el pueblo de Israel recibió la orden. Cada uno lo que quiera, tráigalo, para que se construyan estas cosas, el templo o el tabernáculo. ¿Y qué fue el resultado? El pueblo trajo, y llegó un momento en que, ¿sabes qué? Ya dieron demasiado los israelitas. Aparte de sus 3 diezmos, aparte de las ofrendas para los pobres, dieron para la construcción del tabernáculo del templo, y llegó un momento en que ya tenían demasiado. Entonces, el pueblo de Dios dio mucho, algunas veces por obligación, algunas veces porque le nacía. Jesús, o ya en el Nuevo Testamento, Jesús, ¿qué nos enseñó? Jesús nos dijo que pagar impuestos está bien o está mal. Nosotros siempre nos quejamos de pagar impuestos. Nadie le gusta pagar impuestos. Si podemos deducir o evadir el pagar impuestos, ¿lo vamos a hacer, sí o no? Y todos, sí, amén, hermano, sí. Bueno, la verdad es que a nadie le gusta dar impuestos porque pensamos, no, este gobierno es malo. Pero ¿qué Jesús nos enseñó? Miren, Jesús pagaba impuestos. En Mateo 17 se nos dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Le estaban pidiendo, oye, Pedro, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Jesús ya sabía eso. Llega Pedro entonces y le dice, oye, yo tengo que pagar impuestos, yo soy el Hijo de Dios. Pero aún así Jesús pagó. Entonces Pedro le respondió, de los extraños, no de los hijos. Entonces Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa un anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Con eso quedaba pagado el impuesto del templo. Jesús no tenía que pagar el impuesto del templo. ¿Por qué? Porque él era el Hijo de Dios. Pero aún así Jesús dijo, para no ofenderlos, yo voy a pagar ese impuesto. Entonces Jesús sabía que pagar impuestos era algo bueno, y Jesús lo hizo. Y después los maestros, queriendo tentar a Jesús, queriendo ver, ay, Jesús, a ver si lo podemos cachar en algo, en una revolución contra los romanos, porque pues obviamente lo iban a poner entre la espada y la pared. Jesús, ¿es lícito dar impuestos o no? Si Jesús decía que sí, los judíos iban a decir, ay, ese Jesús está a favor de nuestros enemigos. Si decía que no, los fariseos iban a decir, miren, él que quiere levantar aquí una revolución. Por lo tanto, pensaron que iban a dejar a Jesús sin respuesta, que lo iban a orillar contra la espada y la pared, y Jesús le dice algo célebre: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo vemos en Mateo 27. ¿Jesús qué nos enseñó con esto? ¿Que hay que pagar impuestos? Sí. Entonces, la enseñanza del día de hoy no es que nosotros tenemos que dar nuestro diezmo. Esa es una enseñanza errónea, una enseñanza que no aparece en las Escrituras. Como ya lo vimos, no se nos dice nunca da el 10%, porque los israelitas no daban el 10%. Nunca se le dice a la iglesia da el 10%. ¿Qué hicieron las iglesias de Macedonia? Dieron, gracias a que Dios les puso eso en su corazón, dieron en medio de gran necesidad, dieron en medio de dificultades, dieron con gozo, lo hicieron según sus posibilidades, pero también lo hicieron de manera
voluntaria. Y cuando la hacen de manera voluntaria es, Dios, yo te quiero dar el 5%, te quiero dar el 3%, te quiero dar el 40%. Eso es lo que me nace en el corazón. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. Si nosotros damos al gobierno, estamos obedeciendo a Dios. Si pagamos nuestros impuestos, estamos obedeciendo a Dios. Pero si damos a la iglesia, es algo que nos nace. Entonces, una religión verdadera, una iglesia verdadera, una iglesia sana, jamás te va a exigir, tienes que darme el 10%. Te lo descuento de tu nómina de una vez. Si yo soy cristiano y tú eres cristiano, eres mi trabajador y yo te descuento el 10%. Eso no debe pasar en la iglesia cristiana. ¿Pasa con los mormones? Sí. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con Zaqueo? ¿Qué pasó con Zaqueo? Nada más la canción, pero bueno, la historia nos dice que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Entonces los cobradores de impuestos eran odiados por los judíos. ¿Por qué? Porque le tenía que dar el dinero a los odiados romanos. Por eso pues aborrecían a estos cobradores de impuestos, como que sentían que habían traicionado a su patria. Y aparte de eso, si el recaudador de impuestos tenía que recibir 100 monedas, pues él les decía, pues les voy a quitar 150. Yo me quedo con 50 y al gobierno romano le doy sus 100 monedas. Así lo hacía. Por lo tanto, la gente lo odiaba aún más, como los de la América. Ódiame más, le decía. Zaqueo entonces se da cuenta que había un maestro ahí, estaba Jesús. Se sube a un árbol para poder verlo porque estaba chaparrito. Y Jesús se da cuenta y le dice, Zaqueo, bájate de allí, que en tu casa yo estaré, como dice la canción. Y Zaqueo, ¿qué le dice a Jesús? Señor, si he ofendido a alguien, si yo me he clavado algo de dinero, pues se los voy a restituir 4 veces más. Es decir, Zaqueo dio el 10%, el 15%, el 70%, el 100%. Zaqueo dio el 400%. Obviamente de lo que había transado, ¿no? Ahí lo pueden leer ahí en Lucas 19. Pero Zaqueo no se limitó de, Señor, yo voy a dar 4 veces más de lo que les he quitado a los demás. Y Jesús, no. Tienes que dar el 10%. Porque así está escrito en la ley. O porque así tiene que ser en la iglesia cristiana. Jesús que dijo, hoy ha entrado la salvación en tu casa, Zaqueo. Entonces, si tú quieres dar el 400%, si tú quieres dar el 50%, si tú quieres dar el 10%, ¿qué dice Dios? Es resultado de lo que tú quieras darle a Él. La enseñanza entonces de segunda de Corintios capítulo 8 versículo 3, la parte B, que nos dice, lo hicieron de manera voluntaria. La siguiente vez que tú te preguntes, ¿cuánto le tengo que dar a Dios? ¿Cuánto tengo que traer a la iglesia? Como dice la Biblia, cada uno de lo que propuso en su corazón. No es una enseñanza que tienes que dar tal porcentaje. Tú da lo que tú quieras. Sé feliz con eso. Honra a Dios con lo que puedas dar. ¿Dudas hasta acá? No. Mau, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase, gracias por tu palabra, gracias porque nos das entendimiento, Señor, y pedimos que tú nos sigas ayudando, que podamos confiar en ti y que podamos darte lo que tú nos das cada día, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Bendice a este grupo de jóvenes, bendice a Mario y todos los hermanos que vayan a escuchar esta clase. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.